y de recordaros en nuestras oraciones, acordándonos de las obras de su fe, de los trabajos, de su caridad, de la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios nuestro Padre. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que han sido escogidos, porque nuestro Evangelio no se anunció tan solo con palabras, sino con milagros, con la asistencia del Espíritu Santo y con gran persuasión. Ya saben cuál fue nuestro proceder entre ustedes para su bien, y ustedes se han hecho imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, sirviendo de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya, porque no solo se divulgó por ustedes la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, sino que el renombre de su fe en Dios se propagó a todas partes en tal grado que no tenemos necesidad de decir nada sobre esto. Todos hablan del recibimiento que nos dieron y cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: es semejante el reino de los cielos a una semilla de mostaza que toma un hombre y la siembra en su campo. Esta en verdad es la menor de todas las semillas, pero cuando crece se hace mayor que todas las legumbres y se convierte en árbol, de manera que vienen las aves del cielo a anidar en sus ramas. Díjoles otra parábola: es semejante el reino de los cielos a la levadura que toma una mujer y mezcla en 3 helemines de harina hasta que queda fermentada toda la masa. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas ocultas desde la creación del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En este penúltimo domingo del año litúrgico, nuestra Santa Madre Iglesia nos quiere hablar de algo muy importante para nosotros y en lo que muchas veces no reflexionamos, y es en la misión que tenemos todos como católicos de cooperar a que la Iglesia extienda el Evangelio a todas las naciones. Y por eso nos cita en la epístola la carta que San Pablo escribió a los fieles de Tesalónica. Estos fieles de Tesalónica eran paganos, eran un pueblo griego, a donde llegó San Pablo y con la primera predicación los convirtió. Y se convirtieron de tal manera que dejaron totalmente sus costumbres e iban a otros pueblos a predicar. Por eso los alaba San Pablo, dice, son como un ejemplo para todas las iglesias. Y tengamos en cuenta que los griegos vivían muy mal, tenían muchos pecados, muchos vicios abominables, y todo lo dejaron, empezaron a vivir como el Evangelio manda. Y nuestro Señor nos lo dice claramente en el Evangelio: el reino de los cielos es igual a una semilla de mostaza o al fermento de la masa. ¿Qué es el reino de los cielos? Todos los santos padres, todos están de acuerdo que el reino de los cielos, nuestro Señor lo usa para referirse a 3 cosas que son la misma. Primero, la iglesia. Siempre que nuestro Señor dice el reino de los cielos, es la iglesia, somos nosotros, donde reina Dios nuestro Señor. El reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de los cielos también es nuestra alma. Por eso nuestro Señor dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Nosotros somos el reino de los cielos. Y la tercera significación es nuestra santificación, esa obra que Dios va realizando para destruir todos los pecados e imperfecciones y que podamos entrar al cielo, que al fin y al cabo vienen a ser la misma cosa. Todos nosotros tenemos que alcanzar la santidad
para que la iglesia sea santa. Eso es lo que significa el reino de los cielos. Y precisamente queremos explicar lo que es la iglesia, porque bien dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y en el catecismo lo aprendemos desde la primera comunión, que tenemos el deber de amar y defender a la iglesia, porque el que ama y defiende a la iglesia, ama y defiende a Jesucristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Muchas veces pensamos que la iglesia solamente son los sacerdotes y obispos, y que ellos se tienen que encargar de predicar, de llevar los sacramentos, y no es del todo correcto. Todos nosotros, fieles y sacerdotes, obispos, formamos lo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es esto de místico? Que todos nosotros los que estamos bautizados estamos unidos espiritualmente a nuestro Señor. Nuestro Señor es la cabeza y nosotros somos los miembros. Los obispos son la boca de este cuerpo, los sacerdotes son las manos, los fieles son los pies, y todos juntos hacemos que la iglesia camine, que la iglesia santifique a las almas. Eso es la iglesia. Estamos todos unidos, pero espiritualmente, de manera que si perdemos la fe, dejamos de pertenecer a ese cuerpo. Si renunciamos a obedecer a los legítimos superiores, dejamos de pertenecer a ese cuerpo. Si dejamos de recibir los sacramentos, estamos unidos al cuerpo, pero más como un peso que como una ayuda. ¿Qué pasa cuando se seca una mano o un pie? Pues lo tenemos que estar cargando, está enfermo, no nos sirve. Bueno, eso explica por qué la iglesia está tan mal el día de hoy. Porque todos nosotros no estamos cumpliendo con el deber de ser santos. Miren, es una prueba bien sencilla en 2 preguntas. Y solamente se aprueba o se reprueba. La primera pregunta es, ¿yo conozco el fin por el que estoy en esta tierra? Si la respuesta es sí y lo sé decir, entonces ayudo a la iglesia. El único fin de vivir en esta vida es conocer, amar y servir a Dios en esta tierra para después verle y gozarle. Si no lo sabía y no estoy consciente de eso, soy un peso para la iglesia. Todos tienen que estar cargando conmigo. Y la segunda pregunta es, el domingo que voy a misa, ¿puedo comulgar? Si no puedo comulgar, es porque estoy en pecado mortal y por lo tanto soy una carga para la iglesia. Entonces tomemos conciencia de cuántos fieles viven mal o cuántos de nosotros estamos lejos de Dios. Por eso la iglesia está tan mal, porque todos estamos unidos. Los pecados de unos afectan a los demás y las virtudes de unos ayudan a todos los otros. Eso es lo que es la iglesia. Y la iglesia tiene 3 misiones. Tiene la misión de enseñar, tiene la misión de santificar y tiene la misión de regir. Primero que nada tiene la misión de enseñar, porque eso le dijo nuestro Señor a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué pasó cuando eran tantos los fieles que San Pedro y los demás apóstoles no tenían tiempo para predicar? Ordenaron a los diáconos para que los diáconos hicieran el trabajo más sencillo y los apóstoles pudieran predicar. Esa es la misión de la iglesia. Pero no solamente nos toca a nosotros los sacerdotes y obispos, también a los fieles. Dice San Pablo en esta epístola que el evangelio llegó con los de Tesalónica no solo por la predicación, sino por los milagros y por las virtudes. ¿Qué quiere decir? San Pablo no iba solo a predicar, llevaba compañeros, llevó a San Lucas, llevó a San Bernabé, llevó a tantos que le acompañaban, que le ayudaban. San Pablo predicaba y ellos se encargaban de bautizar, de confirmar, de hacer todo el trabajo pesado. Pero más que la predicación y los milagros de San Pablo, los ejemplos que veían en las virtudes. ¿Por qué? Nuestro Señor en cierta ocasión reunió a 72 discípulos y les dijo: vayan a cada pueblo de Israel a predicar donde yo voy a ir después. Y pregunta a San Gregorio Magno, ¿por qué los mandaba de 2 en 2? ¿Por qué no los mandó solos? Porque el deber de la caridad
implicaba que ellos se tuvieran que dar ejemplo a los demás de cómo se trataban entre ellos dos. Entonces, ¿cómo tienen todos los fieles, sacerdotes y obispos? ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio allá en la sociedad? Por medio del ejemplo. Que cuando nos vean llamemos la atención y digan, él no es normal. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué es tan bueno con los demás? Y eso naturalmente convierte. Eso es lo que tenemos que hacer, es la misión de todos nosotros, es la misión de la iglesia, enseñar. La segunda misión es santificar. Solamente los sacerdotes podemos administrar los sacramentos, que son los encargados de santificar a las almas. Pero también ustedes tienen el deber de colaborar con esa obra de santificación. ¿Cómo? Con dos herramientas, con oración y con mortificación. Así es como las demás almas pueden convertirse. ¿Cuántos de nosotros no tenemos conocidos, familiares, que decimos, me gustaría que se acercara a Dios, que se confesara, que fuera mejor, que dejara este pecado, que hiciera esto, que hiciera lo otro? Y por más que le digo, no me hace caso. Pues nunca nos va a hacer caso, porque las palabras no convierten a las almas. Si tuviéramos las palabras de Dios, bueno, otra cosa sería muy distinto, porque Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero no somos Dios, somos pecadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rezar y hacer penitencia, si no, no se van a convertir. Es imposible. Nunca un alma se ha convertido sin oración ni penitencia. Y nuestro Señor nos lo dejó claro. ¿Cómo lo tenemos en el altar? ¿Predicando o en la cruz? Está en la cruz y está agonizando para enseñarnos que solamente con su sangre se puede salvar a las almas. Miren, en cierta ocasión, un párroco fue a confesarse con el santo cura de Ars y le dijo, padre, pues a mi pueblo yo le predico y voy y hago esto y hago lo otro y nada más no se convierten. Se la pasan en los bailes, en la borrachera, no se casan, viven muy mal. Y el santo cura de Ars le preguntó, ¿y ya hizo penitencia? ¿Ya ayunó? ¿Ya se azotó por ellos? ¿Ya se mortificó? Le dijo, eso no lo he hecho. Bueno, entonces hágalo y va a ver la diferencia. Entonces aquel párroco empezó a hacer eso, a hacer penitencia, y su pueblo se convirtió. Eso es lo que tenemos que hacer. No es tan fácil convertir a una alma. Hay que hacer penitencia, hay que mortificarnos, hay que rezar. Se tiene que ganar la salvación de una alma. De otra manera no se puede, es imposible. Y todos estamos obligados a realizar esa misión de santificar a los demás, colaborar a que los demás se conviertan. ¿Cuántas veces nos quejamos? La sociedad está muy mal, la iglesia está muy mal, hay muchos pecados. ¿Y tú qué haces? ¿Ya hiciste penitencia? ¿Ya te pusiste a rezar? ¿Mandaste a decir misas? ¿Escuchaste misas? ¿Comulgaste? Porque de otra manera las cosas van a seguir igual. Tus lamentos no cambian las cosas, no las cambian, así van a seguir. Hasta el momento que entendamos que hay que rezar y que hay que hacer penitencia. Si no, las cosas no van a cambiar, van a empeorar. La tercera misión que tiene la iglesia es la de reinar, la de regir a los demás, es decir, imponer a todos los demás la ley del Evangelio, no con castigos ni con amenazas, sino por medio del buen ejemplo. De manera que, decía nuestro Señor, hagan sus buenas obras frente a los demás, para que los vean y glorifiquen a Dios. Todos tenemos que hacer eso. Esas tres misiones que tiene la iglesia, porque Dios se las encomendó, antiguamente estaban representadas en la tiara papal. ¿Qué es la tiara papal? Es la corona que le ponían a los papas el día que ellos entraban a reinar, así se llama, a reinar en la iglesia. Y tenía 3 coronas esa tiara papal. Pues esa tiara papal, Pablo VI se la regaló a la ONU, la subastó, según esto para caridad,
y la compró un ciclista. Ese acto no solamente fue un acto herético, apostático, blasfemo, sino que fue la manera en la que el modernismo dijo: vamos a dejar de enseñar, vamos a dejar de reinar y vamos a dejar de santificar. Por eso pongan mucha atención cuando salga Bergoglio en la televisión. Ya no usa la corona papal, no usa la tiara papal, usa una mitra como si fuera obispo, y ni siquiera la mitra romana, usa la mitra más antigua, que está cortita, debe de ser larga como la que usa Monseñor Dávila, para significar la grandeza de la misión de la iglesia. Pues si la iglesia está así de mal, es porque no hacemos penitencia, no rezamos y no trabajamos. Es obligación de todos nosotros. Pero miren, no solamente tenemos que hacer eso, contentarnos con rezar y con hacer penitencia. Lo debemos hacer y no lo hacemos, pero eso solamente es el inicio. Todos estamos obligados a colaborar activamente con la obra de la iglesia, cada quien en la medida de sus posibilidades. El que tiene ciencia enseñando, el que tiene fuerza trabajando, quien tiene dinero cooperando, quien tiene santidad rezando. Cada quien tiene la obligación de cooperar. Y entonces entren dentro de ustedes: ¿qué dones y qué regalos me ha dado Dios? ¿Qué tengo yo? Pues eso bueno que tengo lo debo de poner al servicio de la iglesia. Es lo que se llama la acción católica. Sin esa acción católica, los sacerdotes y los obispos estamos muy limitados, muy limitados. ¿Por qué? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra predicación? Pues a los que están aquí en el templo, a ustedes. Cuando mucho, por los medios electrónicos, a gente de otros lados. Pero más allá no puede llegar. Por eso los fieles de Tesalónica le ayudaban a San Pablo. La acción católica para todos es una obligación. Nadie puede decir: no, yo estoy ocupado, yo no puedo cooperar, yo no tengo tiempo. Eso no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles y todos estamos obligados en conciencia a colaborar activamente con la obra de la iglesia. Lo dice su santidad León XIII, San Pío X, Pío XI, Benedicto XV, Pío XII. 5 papas. Estamos obligados en conciencia. ¿Y quién nos lo enseña? Santo Tomás de Aquino. Porque los malos están pervirtiendo a las almas. No nos podemos quedar de brazos cruzados y decir: bueno, allá ellos, yo con que me salve. Pues no. Todos debemos colaborar en la medida de nuestras fuerzas. Esto es necesario, porque de otra manera los malos van a seguir haciendo de las suyas. Y miren, nuestro Señor nos da el ejemplo en el Evangelio. En el Evangelio nos dice nuestro Señor, o nos cuentan los evangelistas, que nuestro Señor iba predicando, pero que había un grupo de mujeres que lo iban siguiendo. Entre ellas estaban la mamá de San Juan y de Santiago Apóstol, estaba la suegra de San Pedro y de San Andrés, en fin, tantas mujeres que iban con él. Y ellas iban delante y les preparaban la comida y alistaban todo lo que tenían que hacer. Eso durante mucho tiempo en la iglesia fue lo más normal, era lo más ordinario. Un sacerdote solamente se tenía que preocupar por ir a predicar, confesar y dar los sacramentos en todos lados, salvo los misioneros. Pero a partir de León XIII se tuvo que empezar a imponer la obligación de la acción católica, porque el trabajo se multiplicaba. Los sacerdotes disminuían y los fieles cada vez cooperaban menos. ¿Y qué sucedió? Que su santidad León XIII dijo: miren, a cómo van las cosas, va a haber revoluciones socialistas en todos los países y no vamos a poder detenerlas. Y todos los países poco a poco van a caer en manos del socialismo. Lo dijo León XIII hace más de 100 años. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? La realidad. Casi todos los países somos ya socialistas, casi todos. Y el modernismo está instaurado allá en Roma. Por eso, porque hemos dejado de colaborar como iglesia, porque hemos dejado de trabajar. Pensamos: no, yo con que me confiese, con que rece, con que dé mi limosna, con que dé mi diezmo, es más que suficiente. No, todos debemos cooperar con la obra de la iglesia.
Y el día que eso se haga, las cosas van a cambiar. Solamente veamos en México. México es el único país de todo el mundo que ha durado sin obispos más de 5 años. Pasó después de la independencia de México. México no tuvo obispos durante 5 años y la iglesia siguió en pie. Ningún país del mundo ha logrado tener eso, salvo Japón. Los japoneses duraron 3 generaciones sin sacerdotes ni obispos, y nosotros 5 años sin obispos y con poquitos sacerdotes, y nuestro país seguía siendo católico al 100%. Somos la única iglesia que con armas se ha opuesto a los gobiernos socialistas y masónicos. Pero ¿quién organizaba todo? Los fieles, porque faltaban sacerdotes. Nosotros como iglesia, ¿podríamos hacer algo así el día de hoy? No, porque ni siquiera a veces nos organizamos para limpiar la iglesia. Hay muchas necesidades que no están cubiertas, porque como iglesia nos falta, estamos fallando, no estamos comprometidos con la misión de la iglesia. Hay que tomar conciencia de eso. Cada quien en la medida de sus fuerzas debe colaborar y cada quien sabe cómo, pero al menos hay que irnos con la convicción de que con oración y penitencia lo debemos hacer. El padre Heredia, un jesuita mexicano muy inteligente, se dedicó a viajar por todo el mundo según las misiones de sus superiores, y él se enfocaba especialmente en estudiar cómo la gracia obraba igualmente en muchos lados, en Oriente, en Estados Unidos, en México. Y nos dejó muchos ejemplos y mucha doctrina sobre eso, cómo Dios santifica a cada quien según su forma de ser. Pero uno de los ejemplos que a él más le sorprendió es el de un obispo americano. Él lo conoció y dice que su diócesis era la mejor de Estados Unidos. Tenían muchas vocaciones religiosas, tenían sus seminarios llenos, tenían escuelas, en fin, era una gran diócesis. Y le preguntó: Monseñor, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para que su diócesis sea tan buena? Y le dijo: yo no hago nada, le voy a contar una historia para que vea quién es la que se encarga de que todo esté bien en esta diócesis. Y le empezó a contar que en cierta ocasión, como cada obispo lo debe hacer, empezó a visitar sus seminarios, sus iglesias, sus escuelas, los conventos. Iba de cada lugar en lugar, revisando que todo estuviera bien, como la iglesia manda. Dice: y cuando llegué a un convento, sentí ganas de celebrar la Santa Misa, y le dije a la superiora: voy a celebrar la Santa Misa para que le diga a las hermanas y les voy a dar la Sagrada Comunión. Entonces el obispo comenzó la misa, les dio la comunión. Dice: y cuando le estaba dando la comunión a una religiosa, me sorprendí. Dice: porque yo a esa religiosa la conocía, en algún lugar la había visto. Y así pasó la Santa Misa. Entonces le dije a la superiora: por favor, después de misa, tráigame a todas las religiosas, les quiero dar la bendición una por una. Lo que el obispo quería hacer era platicar con esa religiosa. Entonces les dio la bendición a todas, menos ella. Faltó la que le había sorprendido. Y le dijo a la superiora: falta una religiosa. Le dijo: hay una que falta. Le dijo: sí, es una religiosa mexicana, pero como ella se encarga de todo el trabajo sencillo del convento, por eso no le hablé. No, le dije que todas, tráiganla. Entonces le trajo a aquella religiosa y le dio la bendición el obispo. Y le preguntó: hermana, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace? Dice: pues yo cuido las gallinas, me encargo de la comida, voy a hacer los mandados, hago la limpieza de la entrada. Y no hace nada más. Dice: no hago nada más, yo no sé leer, no sé escribir, no puedo dar clases como las otras religiosas, entonces me ponen a hacer esas cosas. ¿Y usted está contenta? Sí, dice: yo soy muy contenta, aquí sirvo a Dios. Y el obispo tenía esa inquietud, dice: ¿por qué se me hace tan conocida? Y le empezó a preguntar: oiga, ¿usted hace algo más? No, monseñor, es todo lo que hago. Tiene que hacer algo más, insistió el obispo, algo tiene que hacer usted, porque a usted la conozco. No, monseñor, yo nunca lo había visto a usted, nunca en mi vida lo había visto, solamente escuchaba que venía, pero es la primera vez que lo veo. Entonces el obispo, inquieto, le seguía insistiendo a la religiosa y le empezó a hacer preguntas.
Hasta que le dijo la religiosa: bueno, sí, mire, yo de joven empecé a hacer una práctica en el convento, y es que rezo por todos los jóvenes que están a punto de perder su vocación. Eso es lo que hago todas las noches, rezo por eso. Y todos mis trabajos los ofrezco para que usted, Dios nuestro Señor, lo ayude. Eso es lo único que hago. Y Monseñor le dijo: con eso estoy contento. Dios la bendiga y siga haciendo lo que está haciendo. Y continuó el obispo con el padre Heredia: pues mire, le voy a contar, yo de joven vivía muy mal, estaba lejos de Dios, no me confesaba, no comulgaba, estaba por perder la fe. Y en una ocasión fui a una fiesta. Al salir de la fiesta vi el rostro de esa religiosa y me dio mucho miedo. Ese temor hizo que yo me convirtiera, entrara al seminario y fuera obispo. Estoy seguro que por las oraciones de esa religiosa yo soy obispo, y que por el trabajo y sacrificios que ella hace, mi diócesis es la mejor de Estados Unidos. Y tenía razón. Es que miren, a veces despreciamos las cosas pequeñas. Por eso nuestro Señor nos dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza mide 2 milímetros, es muy pequeña, pero llega a crecer tan grande que se convierte en árbol. Porque para nuestro Señor las cosas pequeñas valen mucho. Eso es lo que tenemos que reflexionar y entender, que todos debemos poner nuestro grano de mostaza para que la iglesia trabaje, para que la iglesia crezca. Y si nosotros hacemos eso, nuestro Señor premiará nuestra generosidad por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.